Karina Torres Mendoza, tengo 36 años, soy paradeportista de la Selección Nacional de Básquet sobre silla de ruedas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gisela Cutipa Condori, tengo 29 años y soy paradeportista de la Selección Nacional de Básquet sobre silla de ruedas. Yo llegué al deporte gracias a la invitación de mi compañero y actualmente mi esposo, José. Yo caminaba por la calle y un día se me acercó y me dijo, ¿te gustaría hacer deporte? Bueno, al inicio me sorprendí muchísimo porque siempre tenía entendido de que una persona con discapacidad no podía hacer deporte, ¿no? Incluso cuando era niña, estaba en el colegio, no hacía ese curso, estaba exonerada. Por eso fue una gran sorpresa para mí que alguien me dijera que una persona con discapacidad podía hacer deporte. Acepté ver cómo practicaban básquet y me sorprendió muchísimo, ¿no? Desde entonces llegué a la Asociación Amigos para Siempre, donde había un montón de chicos con diferentes discapacidades y me animó muchísimo a hacer el deporte. Bueno, la manera como yo conocí el deporte adaptado es a través de la natación. En realidad a mí me gustaba mucho ir a las piscinas y fue así que en una de esas piscinas, pues la que cobraba, me parece, la que atendía, que actualmente, bueno, es una compañera de otra asociación, me invitó a que pase a su oficina, por decirlo así. Entonces me empezó a comentar que ella pertenecía a un grupo donde practicaban deporte, específicamente el básquet. La verdad es que era la segunda vez que a mí me estaban hablando al respecto, me hacían esa invitación y yo, la verdad, no estaba muy interesada. Porque básquet pues ya lo había visto un poco en Lima unos años antes. Apenas me accidenté, fui a rehabilitación a Lima y ahí fue donde vi un poco del básquet, entonces como que no me gustó mucho, pero bueno, sabía que existía algo así, ¿no? Nunca supe la magnitud de que abarcaba el básquet. Entonces dije, bueno, a mí no me interesa mucho el básquet, pero sí me interesa lo que es natación, como te puedes dar cuenta, le dije así. Y me dice, sí, claro, también participamos en nacionales de natación, me dijo así. Entonces fue así que captó mi curiosidad, pero hasta ahí, ¿no? O sea, solo curiosidad, como para decir, bueno, más adelante podría intentar o empezar a practicar natación como para ese nacional, decía yo. Y hasta que menciona, dentro de todo lo que me estaba contando la compañera, me menciona de que hace poco se fueron a Canadá como selección nacional de básquet. Entonces ahí fue como que paren todo, ¿no? O sea, y dije, ¿cómo que Canadá? ¿Canadá o qué ciudad? O sea, entonces me dice, no, sí, Canadá, Toronto. Yo me quedé súper, perpleja y dije, ¿cómo es que con el básquet y así, o sea, en silla de ruedas y todo, van a otro país? Entonces eso para mí fue demasiado asombroso y a mí me encanta viajar, o sea, uno de mis sueños era viajar por el mundo de mochilera, ¿no? Antes de mi accidente. Entonces cuando me dice este tema de conocer otro país, de salir del país, gracias a este deporte fue lo que ya definitivamente captó toda mi atención y fue por la razón por la que yo fui a la cancha y empecé a involucrarme poco a poco. Yo me monté a la silla solo por si acaso hasta que yo empiece a practicar natación, pero una vez que me senté en esa silla, pues ya nunca más volví a dejarlo hasta el día de hoy. Bueno, una gran adversidad en mi vida desde pequeña fue la sociedad, porque cuando yo era pequeña salía a la calle, siempre tenía las miradas de todas las personas encima mío, ¿no? Diciendo, una niña con discapacidad, y me sentía muy mal, ¿no? Es algo que me hería interiormente. Otra adversidad también que pude sentir desde pequeña fue la sobreprotección de mis padres, ¿no? De mi familia. Muchas familias sobreprotegen a las personas con discapacidad por el motivo de que no se lastimen. Pero también es como una limitación para nosotros. Entonces, gracias al deporte, yo pude superar esas limitaciones, esos límites que me ponían. Entonces, para mí el deporte fue como que me hubieran puesto alas, ¿no? Y bueno,
me ayudó muchísimo en cuanto a todo, en todos los aspectos de mi vida. Hubo un cambio cuando llegó el deporte en mi vida. Y bueno, como deportista, una adversidad que sí veo mucho es la falta de apoyo que hay de las autoridades hacia el deporte, hacia el paradeporte sobre todo, ¿no? Hasta ahora no tenemos el apoyo que necesitamos. Nuestra indumentaria deportiva, estas sillas de ruedas deportivas, tienen un costo alto aquí, que son aproximadamente casi 2.000 soles, que son sillas de fierro. Y bueno, nosotros como deportistas debemos usar sillas de aluminio y generalmente están algo de $3.000. Y bueno, eso lamentablemente las autoridades no nos apoyan. Y nos gustaría muchísimo que haya ese apoyo para nosotros y así el deporte, el básquet y todos los paradeportes, ¿no?, saldrían con muchas más medallas. Bueno, en cuanto a las adversidades que he pasado en el transcurso de mi vida, yo creo que son como 3 más o menos. El primero considero que ha sido mi accidente propiamente, el hecho de tener que cambiar de vida, adaptarme de vida, porque es como que yo tenía ya una vida hecha, a pesar de que fue hasta los 17 años, pero ya era una vida, un estilo de vida, y luego que me presenten una nueva sin que yo lo haya pedido, entonces eso fue muy chocante, fue demasiado fuerte. O sea, no se imaginan realmente, o sea, la magnitud de eso, pero al final eso es una adversidad que me ha tocado superar. Lo segundo, considero que es un tema ya más de la sociedad, es decir, hay muchas barreras sociales, incluso más de las que uno mismo pueda tener, ¿no? E incluso el tema de la sociedad hace que uno mismo se ponga limitaciones sin querer a veces, entonces yo creo que hay que trabajar mucho, hay que fomentar mucho más, hay que concientizar más, hay que involucrarse y hay que apostar a nivel políticas, por ejemplo, al respecto, para que socialmente el tema de la discapacidad pues sea más llevable, ¿no? Se conozca más, sea más visible, para que no sea tan difícil. Entonces, y junto con esto, creo que otra de las adversidades que hasta el día de hoy estoy afrontando, sobrellevando, es el tema del transporte, ¿no?, que está dentro del tema social, de las barreras sociales. El tema del transporte, a mí por lo menos, que yo soy usuaria permanente de silla de ruedas, ha sido demasiado difícil, porque incluso yo podría decir que si yo no hubiera tenido o no tuviera actualmente el dinero para costear todo lo que implica los gastos en taxis para los traslados, pues prácticamente yo no tendría esto, o sea, no podría hacer deporte, no podría venir aquí, porque yo vivo en Miraflores actualmente y hasta Cerro Colorado para venir a entrenar es todo un costo, o sea, el taxi te cobra como 15 soles actualmente, ida y vuelta ya son como 30 soles, entonces si yo no tuviera esos 30, pues prácticamente no podría. Y así a lo largo de estos 12 años que yo estoy en la silla de ruedas, la verdad, solo tiremos matemáticas, o sea, sale mucho dinero. Entonces, ese es el tema. El transporte público no está adaptado, a pesar de que la ley dice que debería estar adaptado y hay un lugar apartado para las personas con discapacidad. Sin embargo, no es accesible. Entonces, ¿nosotros cómo hacemos, no? O sea, eso es un gran impedimento, es una gran adversidad que nosotros yo por lo menos tengo que lidiar muchísimo, la verdad. Y bueno, a nivel deportivo yo creo que una gran adversidad es la falta de apoyo para los deportistas en sí, ¿no?, a nivel nacional, pero mucho más a los paradeportistas, es decir, a los deportistas que tenemos discapacidad. El apoyo es mínimo, casi nada. Actualmente, por ejemplo, a puertas del sudamericano, se puede decir, somos seleccionadas nacionales y no vemos mucho apoyo que digamos, ¿no? O sea, ahora recién estamos que a una semana o 2 semanas de ya el sudamericano, que es del 3 al 10 de julio, y no tenemos ni siquiera la certeza de a dónde vamos a llegar o si vamos a tener alimentación o no. Entonces eso es demasiado triste y demasiado indignante, o sea, duele realmente en el alma que nosotros, que
sacamos la cara por nuestro país, queremos visibilizar a las personas con discapacidad, queremos promover el deporte, que no es cosa fácil, que no es tarea fácil. Al menos al llegar nosotros en base a nuestro esfuerzo a la selección, no tengamos los apoyos necesarios o básicos. No queremos lujo, no queremos hotel 5 estrellas tal vez, pero al menos lo básico, ¿no? Que es la estadía, la alimentación, los pasajes, nada más. Pero ni eso. Entonces la verdad es sí es una adversidad tremenda, que a pesar de los años que se viene practicando diversos deportes, para deportes, pues no se cuente con el apoyo básico. Eso sería. En mi caso, es la 8ª vez que pertenezco a la selección nacional. Y bueno, es un honor, es un gran honor vestir la camiseta. Para mí, incluso cuando cantamos el himno nacional, en cada evento internacional, y más sobre todo cuando participamos en países, ¿no? En países extranjeros, cuando estuvimos en Canadá o cuando estuvimos en Guatemala, en Chile. Es increíble la sensación de cantar el himno nacional. O sea, todas nos agarramos de la mano y se nos salen las lágrimas de la emoción, ¿no? De ser deportistas en silla de ruedas, representar a nuestro país, es lo máximo. Es lo más hermoso poder vestir la camiseta y llevar en el pecho, ¿no? Nuestra bandera. Bueno, lo que para mí significa, representa llevar, o sea, bueno, valga la redundancia, representar a mi país como seleccionada nacional es un sueño hecho realidad. Porque yo creo que es el sueño o el anhelo de todos los deportistas que inician desde cero, desde abajo, entonces siempre anhelan, sea en el deporte que sea para deporte o sea deporte convencional, creo que ese es el anhelo, ¿no? O sea, ser parte de la selección nacional. Entonces yo igual, en el 2016 a finales más o menos entré a este mundo del deporte. Yo no conocí el mundo del deporte, pero los mismos compañeros me empiezan a decir, no, mira, si tú eres seleccionada nacional, tú puedes salir del país, puedes representar a tu país, etcétera. Entonces me metieron como decir ese chip en la mente, ¿no? O sea, uno cuando no conoce, pues no conoces nada, pero ellos te van diciendo de que existe esa posibilidad de ser seleccionada nacional, y cuando a mí me dijeron eso, yo me enamoré de la idea, yo me enamoré de ese sueño, hice esos sueños de mis compañeros también mi sueño. Entonces pasaron los años y yo iba practicando y decía, sí, quiero ser seleccionada nacional, hasta que pasa un poco más de años y yo veía cada vez más lejano que se cumpliera ese sueño. Hasta que llegó un punto en el que yo simplemente dije, ay no, yo creo que esto no va a ser para mí o no es para mí. Entonces un poco empiezo como que a doblegarme, no sé. Pasa otro tiempo y nuevamente retomo, o sea, recupero la fe y el anhelo hasta que llegó este momento en el que soy por primera vez seleccionada nacional, y cuando me lo dijeron o me dieron la noticia, de verdad yo me he quedado, no sé, anonadada. Yo me preguntaba, ¿qué así se siente cumplir un sueño? O así se siente que cuando un sueño se te ha cumplido. Entonces era como que de no creer, la verdad yo no lo creí cuando me dijeron esto, porque yo incluso antes de ser seleccionada, yo fantaseaba, entonces con ese hecho, ¿no? Y lo que significa para mí es demasiado, por eso es que en su momento yo no me lo podía creer, porque comparto y entiendo y siento lo que dijo mi compañera, que incluso uno cuando está cantando el himno nacional, cuando está representando a su país, pues uno se pone a llorar, y yo entiendo ese sentimiento y yo sé que me va a pasar lo mismo. No solo es ir y decir, bueno, representa al país, sino que es todo el tema de la persona con discapacidad y todo lo que uno puede llegar a hacer si es que se lo propone, ¿no? O sea, es visibilizar a las personas con discapacidad, y eso es una tarea bastante difícil, que necesita mucho compromiso. Y nada, finalmente decir que los sueños se hacen realidad. A todas las personas con discapacidad y a todas las personas, decirles que para los sueños no hay límites. Si uno quiere algo, sueña con algo, quiere conseguir un objetivo, llegar a una meta, solo hay que entrenar, seguir, persistir en nuestros sueños, y lo vamos a lograr. No hay límites para eso.